Vamos a hablar sobre análisis sintáctico. Estamos conformados por Gleimar Camacaro y Javier Álvarez. Análisis sintáctico. El análisis sintáctico convierte el texto de entrada en otras estructuras, comúnmente árboles, que son más útiles para el posterior análisis y capturan la jerarquía implícita de la entrada. Un analizador léxico crea tokens de una secuencia de caracteres de entrada y son estos tokens los que son procesados por el analizador sintáctico para construir la estructura de datos. Por ejemplo, un árbol de análisis o árboles de sintaxis abstracta. El análisis sintáctico también es un estado inicial del análisis de frase del lenguaje natural. Es usado para generar diagramas de lenguaje que usan flexión gramatical, como los idiomas romances o el latín. Los lenguajes habitualmente reconocidos por los analizadores sintácticos son los lenguajes libres de contexto. Cabe notar que existe una justificación formal que establece que los lenguajes libres de contexto son aquellos reconocibles por un autómata de pila, de modo que todo analizador sintáctico que reconozca un lenguaje libre de contexto es equivalente en capacidad computacional a un autómata de pila. Los analizadores sintácticos fueron extensivamente estudiados durante los años 70 del siglo XX, detectándose numerosos patrones de funcionamiento en ellos, cosa que permitió la creación de programas generadores de analizadores sintácticos a partir de una especificación de la sintaxis del lenguaje en forma Bacchus-Naur, por ejemplo, tales como Jack, GNU, Python y Java CC. El uso más común de los analizadores sintácticos es como parte de la frase de análisis de los compiladores, de modo que tienen que analizar el código fuente del lenguaje. Los lenguajes de programación tienden a basarse en gramáticas libres de contexto, debido a que se pueden escribir analizadores rápidos y eficientes para estas. Las gramáticas libres de contexto tienen una expresividad limitada y solo pueden expresar un conjunto limitado de lenguaje. Informalmente, la razón de esto es que la memoria de un lenguaje de este tipo es limitada. La gramática no puede recordar la presencia de una construcción en una entrada arbitrariamente larga, y esto es necesario en un lenguaje en el que, por ejemplo, una variable debe ser declarada antes de que pueda ser referenciada. Las gramáticas más complejas no pueden ser analizadas de forma eficiente. Por estas razones es común crear un analizador permisivo para una gramática libre de contexto que acepta un superconjunto de lenguaje, acepta algunas construcciones inválidas. Después del análisis inicial, las construcciones incorrectas pueden ser filtradas. Normalmente es fácil definir una gramática libre de contexto que acepte todas las construcciones de un lenguaje, pero por el contrario es prácticamente imposible construir una gramática libre de contexto que admita solo las construcciones deseadas. En cualquier caso, la mayoría de analizadores no son construidos a mano, sino usando generadores automáticos. La principal tarea del analizador sintáctico no es comprobar que la sintaxis del programa fuente sea correcta. El analizador sintáctico AS comprueba que el orden en que el analizador léxico le va entregando los tokens es válido. Si esto es así, significará que la sucesión de símbolos que representan dichos tokens pueden ser generadas por la gramática correspondiente al lenguaje del código de fuente. La forma más habitual de representar la sintaxis de un programa es el árbol de análisis sintáctico, y lo que hacen los analizadores sintácticos es construir una derivación por la izquierda o por la derecha del programa fuente, que en realidad son dos recorridos determinados del árbol de análisis sintáctico. La tarea esencial de un analizador es determinar si una determinada entrada puede ser derivada desde el símbolo inicial usando las reglas de una gramática formal. ¿Y cómo hacer esto? Existen esencialmente dos formas: analizador sintáctico descendente, dot parser. Un analizador puede empezar con el símbolo inicial e intentar transformarlo en la entrada. Intuitivamente, esto sería ir dividiendo la entrada progresivamente en partes, cada vez más pequeñas. De esta forma funcionan los analizadores
HTML. Un ejemplo es el Java CC. El otro es el analizador sintáctico ascendente, Button UP Parser. Un analizador puede empezar con la entrada e intentar llegar hasta el símbolo inicial. Intuitivamente, el analizador intenta encontrar los símbolos más pequeños y progresivamente construir la jerarquía de símbolos hasta el inicial. Los analizadores LR funcionan así y un ejemplo es el JAK. El HTML es un lenguaje de marcas que basa su sintaxis en un elemento de base al que llamamos etiqueta. A través de las etiquetas vamos definiendo los elementos del documento, como enlaces, párrafos, imágenes, entre otros. Así pues, un documento HTML estará constituido por texto y un conjunto de etiquetas para definir la forma con la que se tendrá que presentar el texto y otros elementos en la página. La etiqueta presenta frecuentemente dos partes: una apertura de forma general, etiqueta, un cierre de tipo, etiqueta. Muchas veces, al comprobar el código de nuestra página web en el validador HTML del W3C, encontramos errores que no somos capaces de corregir, o al menos nos cuesta bastante comprender qué es lo que los causa. A pesar de las excelentes y aproximadas descripciones de cada error encontrado, el validador muchas veces encuentra problemas que no están directamente relacionados con la sintaxis del código, que es correcta, y no damos con el conflicto. A continuación, se transcribe una lista de los errores más comunes. Etiquetas HTML dentro de un elemento script. Un error bastante frecuente es que usamos un lenguaje de programación sobre otro de forma incorrecta, es decir, usamos sentencia JavaScript sobre el lenguaje HTML. Esto no es un error en sí, pero sí lo puede ser el no usar caracteres o secuencias de escape. Vemos el ejemplo. Bueno, como se ve en el ejemplo, se debe usar especialmente la primera barra invertida para obligar al agente del usuario a entender que la barra que cierra el párrafo no indica un comportamiento especial, sino que finaliza el bloque de párrafo. El otro es el orden incorrecto de los elementos. Otro error muy común es que en varios elementos anidados cerramos una etiqueta posterior antes que debería haber sido cerrada con anterioridad. En el ejemplo vemos que en este caso la opción correcta es la segunda. El otro error es el uso del doctype en minúscula. El tipo de documento establecido al inicio de una página web es sensible a mayúscula, por lo tanto debería respetarse sin alterarlo. Se requiere un subelemento de cabecera. El elemento tilde no solo establece el título de la página web, mostrándolo en el navegador o agente de usuario que se use, sino que además es un elemento obligatorio que establece una página web. Función del análisis sintáctico. Primero, aceptar lo que es válido sintácticamente y rechazar lo que no lo es. Segundo, hacer el explícito el orden jerárquico que tienen los operadores en el lenguaje de que se trate. Por ejemplo, la cadena A sobre B por C es interpretada como A sobre B por C en Fortran y como A sobre B por C en APL. Tercero, guiar el proceso de traducción dirigida por la sintaxis. En la práctica, el analizador sintáctico también hace acceder a la tabla del símbolo. Esto se hace para parte del trabajo del analizador semántico. El chequeo de tipos del analizador semántico, generar código intermedio y generar código cuando se produce. En la función del análisis sintáctico se encuentra el modelo del compilador. El analizador sintáctico obtiene una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del programa fuente. Esta interacción se esquematiza como sigue. Podemos observar
que el programa fuente contiene un analizador léxico compuesta por componentes léxicos. A su vez lo pasa al analizador sintáctico, lo pasa a un árbol de análisis sintáctico, se lleva al resto de la etapa inicial y la representación intermedia. En el analizador sintáctico se muestra una tabla de símbolos y un manejador de errores. La tabla de símbolos sirve como retroalimentación en el analizador de léxico y el resto de la etapa inicial. Existen dos tipos generales de analizadores sintácticos para gramáticas. A. Análisis sintáctico descendente. Construye árboles de análisis sintáctico desde arriba, que sería la raíz, y hacia abajo las hojas. El análisis se realiza de lo general a lo particular. B. Análisis sintáctico ascendente. Construyen árboles de análisis sintáctico comenzando en las hojas y suben hacia la raíz. El análisis se realiza de lo particular a lo general. Las gramáticas ofrecen ventajas significativas a los diseñadores de lenguaje y a los escritores de compiladores. Una gramática da una especificación sintáctica y fácil de entender de un lenguaje de programación. A partir de algunas clases de gramática se puede construir automáticamente un analizador sintáctico eficiente que determine si un programa fuente está sintácticamente bien formado. Otra ventaja es que el analizador sintáctico puede revelar ambigüedades sintácticas y otras construcciones difíciles de analizar que de otro modo podrían pasar sin detectar en la fase inicial de diseño de un lenguaje y de su compilador. Una gramática diseñada adecuadamente imparte una estructura a un lenguaje de programación útil para traducción de programas fuentes a código objeto correcto y para la detección de errores. Los lenguajes evolucionan con el tiempo, adquiriendo nuevas construcciones y realizando tareas adicionales. Estas nuevas construcciones se pueden añadir con más facilidad a un lenguaje cuando existe una aplicación basada en una descripción gramatical. El análisis sintáctico obtiene una cadena de componentes léxicos del analizador léxico y comprueba si la cadena puede ser generada por la gramática del lenguaje fuente. Se supone que el analizador sintáctico informará que cualquier error de sintaxis de manera inteligible. También deberá recuperarse de los errores que ocurren frecuentemente para poder continuar procesando el resto de su entrada. Las convenciones de notación para una gramática. Estos símbolos son terminales. Se encuentran A, B, C minúscula, más, menos, el símbolo por, la coma, 0, 1, hasta el 9 y D. Estos símbolos son no terminales, que serían las letras mayúsculas A, B, C, S, expresión y OP. X, Y, Z representan los símbolos gramaticales, es decir, terminales o no terminales. U, B, Z, X, Y, Z, minúscula, representan cadenas de símbolos terminales. Las letras griegas A, B representan cadenas de símbolos gramaticales. Si A mayúscula, entonces A minúscula. Si A mayúscula, entonces A minúscula sub 2. A mayúscula, entonces A minúscula sub n. Son todas producciones de A mayúscula. El lado izquierdo de la primera producción, el símbolo inicial E, entonces E mayúscula. A mayúscula, E mayúscula. Las gramáticas independientes de contexto constan de terminales, símbolos básicos con que se forman las cadenas. Para un lenguaje de programación
cada palabra clave reservada es un terminal. Los no terminales son variables sintácticas que denotan conjunto de cadenas identificadotes o variables. Los no terminales definen conjuntos de cadenas que ayudan a definir el lenguaje generado por la gramática. Imponen una estructura jerárquica sobre el lenguaje que es útil tanto para el análisis sintáctico como para la traducción. Un símbolo inicial. En una gramática es un no terminal que representa un conjunto de cadenas. Producciones. Especifican cómo se pueden combinar los terminales y no terminales para formar cadenas. Cada producción consta de un no terminal, símbolo inicial, seguido de una flecha o símbolo de asignación seguida por una cadena de no terminales y terminales. Por ejemplo, la gramática con las siguientes producciones definen expresiones aritméticas simples. Muchas gracias. Este video fue editado con el programa Camtasia Studio 8.0.